versículo de hoy, el versículo 7 que dice: Por la fe Noé confió en Dios que un día vendría un diluvio, y obedeció construyendo un arca. Y por esa fe hizo que este mundo fuera condenado, y así se convirtió en modelo de que la justicia se obtiene por la fe. ¿Qué aprendemos de este pasaje, estimado oyente? Bueno, muchas cosas, pero meditando en la profundidad del pasaje, veremos varios temas. Punto número 1. Ante todo, vemos a Noé como un hombre de fe solitario, yendo contra la corriente multitudinaria que le rodeaba en aquel tiempo, demostrando con su testimonio que la salvación es de pocos. De la misma manera, estimado oyente, aunque hay muchas iglesias hoy, muchas religiones cristianas, mucha gente religiosa como en los días de Noé, la fe verdadera, la fe de los salvos, la fe de los convertidos hoy es de pocos. Y pocos es pocos. Jesús dijo que el tiempo presente es como en los días de Noé. Y dijo que muy poca gente se salva. Estimado oyente, ¿es usted como Noé? ¿Qué tipo de fe tiene usted, estimado oyente? ¿Una fe populista, una fe religiosa, una fe como la de todos? ¿O una fe valiente, verdadera y bíblica como la de Noé? Pero pastor, ¿cómo saber si uno tiene una fe verdadera? Bueno, pues fíltrela por la palabra de Dios y por lo que decimos. La fe es de pocos, y nosotros, como en los días de Noé, tenemos una fe valiente y verdadera que denuncia la herejía y anuncia la ira de Dios que está sobre los hombres, como en los días de Noé. Somos los modernos Noé. Punto número 2. Otra enseñanza que vemos claramente en el pasaje es que Noé tuvo 3 hijos obedientes, hijos sumisos, hijos con la misma fe que su padre y que se casaron con 3 mujeres que creyeron en el mismo mensaje de Noé. Y también Noé tenía una esposa de fe. Todo esto nos enseña que si usted se casa o relaciona con una persona de fe verdadera, se salvará. Pero si usted se casa o relaciona con una persona inconversa, se condenará. ¿Cómo son sus hijos, estimado oyente? ¿Como los hijos de Noé? ¿O son rebeldes, religiosos y mundanos como los jóvenes rebeldes en los días de Noé? ¿Qué fe está enseñando usted a sus hijos, estimado oyente? Los hijos de Noé son un modelo bíblico de cómo se debe formar una pareja. Solo se puede formar una pareja con la misma fe. Por eso, si usted se relaciona con una persona inconversa, esa persona le arrastrará a usted al desastre eterno. Si esas esposas de los hijos de Noé no se hubieran convertido, ellos no se hubieran salvado. Al contrario, ellas hubieran arrastrado a los hijos de Noé al cataclismo del diluvio. Esto nos enseña la importancia de respetar un noviazgo bíblico para no tener un matrimonio fracasado y luego caer en el abismo del divorcio y la condenación eterna. Aquí vemos claramente la importancia bíblica de relacionarse en yugo igual, no en yugo desigual, como se hace en las iglesias del día de hoy. Noé, sus hijos y sus esposas, todos tuvieron la misma fe y se salvaron. Esa es la enseñanza aquí para usted. ¿Está usted metido en un yugo desigual, estimado oyente? Punto número 3. El pasaje habla del diluvio. El diluvio es el acontecimiento más catastrófico de la humanidad debido al estado tan catastrófico de la humanidad en aquellos días. Y hoy se repite la misma historia, dice la Biblia. El diluvio existió, lo dicen todas las culturas, lo dice la Biblia y lo dice la evidencia geológica. El diluvio fue la manifestación de la ira de Dios. Si Dios amara al hombre, ¿por qué lo destruyó en el diluvio? La doctrina falsa, diabólica, mentirosa y despreciable del amor de Dios al hombre queda derribada con el diluvio. Un diluvio que miles de años después Jesús mismo confirmó que existió. Por lo tanto, hace 2000 años atrás, Jesús mismo confirmó también que Dios no ama al hombre, sino que lo aborrece. Y cuando la paciencia de Dios llegó a su límite, Dios descargó la ira sobre el hombre. Lo mismo volverá a suceder en su día, dice la Biblia. Los ladrones de la verdad confunden paciencia de Dios con amor de Dios al hombre. ¿Qué estaba sintiendo Dios antes del diluvio? ¿Amor o ira?
A ver, necios pastores bravucones y falsos líderes que hablan de que Dios ama al hombre. ¿Dónde está el amor de Dios en el diluvio? ¿Es que Dios ha cambiado y ahora se puso amoroso? ¿O igualmente también ahora está con la misma ira contenida esperando descargar de nuevo su ira dentro de un tiempo con el Apocalipsis, como lo dice el propio Apocalipsis en capítulo 6, versículo 17? El gran día de la ira de Dios ha llegado, ¿y quién podrá resistirla? Este pasaje demuestra que Dios hoy está también enfurecido contra el hombre y conteniendo su enojo en paciencia. El diluvio es una bofetada a todos los falsos predicadores del amor de Dios al hombre. En estos días en Valencia, lamentablemente hemos visto un diluvio local, desastroso, terrorífico, apocalíptico, tan solo de unas pocas horas, tal como usted ha visto en la televisión. Todo fue destruido allí por donde pasó el agua. Así que imagínese lo terrible que pudo haber sido el diluvio universal de 40 días y 40 noches torrenciales. Pero la gente no aprende. La gente no se prepara para la muerte a pesar de ver estos acontecimientos. A la gente solo le importa la buena vida, la casa, el automóvil, el dinero, la familia, pero no le importan sus almas. Y ahora, ¿dónde estarán todas esas personas arrasadas por el diluvio en Valencia? Punto número 4. En el pasaje se habla de la construcción del arca. Y ese tiempo de la construcción del arca fue el tiempo de paciencia de Dios para aquella generación, dice 1 de Pedro capítulo 3, versículo 20. La paciencia de Dios en los días de Noé fue mientras se preparaba el arca. De la misma manera, estimado oyente, Dios ha dado un nuevo tiempo de paciencia al hombre. No haga usted como en los días de Noé. Súbase al arca, deje su religión, deje sus ideas y suba al arca. Sin pretender ser oportunistas, pero sí oportunos, le decimos que el Ministerio Tinajas es como un arca que estamos preparando, sosteniendo y construyendo para que la gente se salve de la ira de Dios que vendrá sobre este mundo o vendrá sobre su mundo personal si Dios le quita la vida. En el Ministerio Tinajas tenemos las puertas abiertas para que la gente entre en este arca, para que se salve por medio del mensaje que damos, el Evangelio, como modernos portavoces como lo fue Noé. Noé lanzó una mala noticia. Señores, vendrá un diluvio. Pero a la vez estaba dando una buena noticia, un evangelio. Dentro del arca hay salvación. Estamos construyendo un ministerio que cada vez crece más y es un referente doctrinal en la red. Es un refugio, es un arca segura para que la gente se refugie ante tanto hipócrita predicador que dice que no pasa nada, que Dios les ama, que no habrá ira, sino amor de Dios. Pero un día se cerrará la paciencia de Dios como se cerró en los días de Noé, y usted verá en carne propia la mentira de que Dios ama al hombre cuando vea con sus ojos la ira de Dios en usted. Somos como modernos Noé. Anunciamos que la ira de Dios llegará, tanto de forma mundial como de forma personal. Un día usted morirá y si muere con sus pecados sin perdonar, le espera la ira de Dios y la justicia de Dios eterna. Entre en el arca de salvación por medio del Evangelio. Punto número 5 del versículo 7. El pasaje dice que Noé condenó al mundo. Noé, con su mensaje, condenó al mundo porque el mundo de su tiempo no hizo caso del mensaje de Noé. Por eso el mundo se condenó. Si no, se hubiera salvado. Si le creyeran a Noé, todo el mundo estaría haciendo arcas. Noé quería salvar a todos los que se dejaran salvar por la fe y el libre albedrío. La gente tenía que obedecer 2 requisitos para salvarse. Primero, dejar el mundo y sus ideas. Y segundo, creer en el mensaje de Noé, que el arca le libraba del diluvio. 2 requisitos para salvarse. Siempre es así. Pero nadie le obedeció. ¿Dónde están ahora todos esos millones de personas? Aquí se muestra una vez más la evidencia de los 2 requisitos universales para salvarse y la evidencia del libre albedrío que niegan los calvinistas. La gente decidió libremente no subir al arca.
Pero 8 personas en su libre albedrío sí decidieron entrar al arca. Por lo tanto, una vez más, vemos que la salvación depende del hombre, no de Dios. Jaque, una vez más, al calvinismo retorcido y perverso que lo llevará a usted al fuego eterno. El Ministerio Tinajas, con su mensaje bíblico, es como un arca que actualmente salva al mundo o condena más al mundo. Usted decide en su libre albedrío si cree lo que enseñamos o no. Si lo cree, se salvará. Y si no lo cree, se condenará, como dice el texto, que Noé condenó al mundo porque el mundo no le creyó. Así como Dios prometió un castigo de agua y llegó, Dios también promete ahora un nuevo castigo apocalíptico al mundo y vendrá. El cumplimiento del diluvio es la garantía de que un día vendrá el apocalipsis al mundo. Pero también antes puede llegar el fin de su mundo, estimado oyente, como llegó estos días el fin del mundo en Valencia a cientos de personas. En estos días, en Valencia, la gente comía, bebía, compraba, se casaba, etcétera, etcétera. Y de repente, vino el diluvio y se llevó a todos los que se llevó. La gente hablaba en toda Valencia en estos días en términos de que esto fue un diluvio y un apocalipsis. ¿De dónde sacaron esos términos la gente? Pues de la Biblia. Pero nadie hablaba de cómo prepararse para la muerte, ni nadie hablaba de Dios, ni reflexionaban en lo espiritual. Solo estaban preocupados por lo material. Noé hablaba de Dios y del diluvio, pero nadie le hizo caso. ¿Qué hará usted, estimado oyente, con este mensaje? ¿Hará como todos los hombres que se burlaron de Noé y del diluvio? ¿O subirá usted al arca de la salvación por medio de la rampa del Ministerio Tinajas? ¿Qué hará, estimado oyente? Usted decide. Deseamos intensamente que este pasaje de Hebreos capítulo 11 y la desgracia que usted ha visto en televisión de lo que sucedió en Valencia le hagan reflexionar sobre la fragilidad de su vida, que se puede perder en un instante, y la necesidad de estar preparado para la muerte. ¿Está usted preparado para la muerte y sus pecados perdonados, estimado oyente? Y punto número 6. La última parte del pasaje dice algo muy importante a nivel teológico. Dice que Noé es modelo de que la justicia se obtiene por la fe. Eso significa que cuando usted pone fe en lo que Dios dice, como hizo Noé, Dios se lo computa en términos jurídicos como si usted fuera una persona justa ante Dios, aunque no lo sea. Esa misma maravillosa idea jurídica la dice también 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5. Noé fue pregonero de justicia. Tanto gritando que Dios haría justicia ante un mundo injusto, como también que la fe en lo que dice Dios declara jurídicamente al hombre como justo ante Dios. Por eso el pasaje dice que la justicia se obtiene por medio de la fe. ¡Wow! Una vez más, vemos el aspecto jurídico de la salvación por medio de la fe verdadera. Eso no solo sucedió con Noé, sino que en su día también sucedió con Abraham. Su fe se la contó Dios como justicia. Y eso puede suceder también con usted si usted obedece los dos aspectos jurídicos de Marcos capítulo 1 versículo 15. Primero, reconocer sus delitos ante Dios, y segundo, creer el Evangelio del Hijo de Dios. Entremos ahora en el